Bonjour a toutes. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta rueda de prensa que sigue el Consejo Extraordinario de Ministros Europeos de Energía de hoy. Voy a pasar la palabra a Bárbara Pampili, sin más dilación, ministra de Transición Ecológica, y luego la señora Kadri Simpson, comisaria de Energía, y luego podrán hacer ustedes sus preguntas. Ministra, gracias. Buenas tardes a todos, querida Kadri. Los ministros europeos de energía se han reunido hoy tras el Consejo Europeo del 24 de febrero para dar una respuesta coordinada, sólida y solidaria a las cuestiones energéticas en el contexto de la agresión brutal de Ucrania por Rusia. Nuestra primera preocupación es la ayuda que hay que dar a Ucrania, concretamente en materia energética. El Consejo quiere dar una respuesta clara. Para poder defenderse y permitir a su población hacer frente a la invasión rusa, al mismo tiempo que garantiza sus necesidades elementales, las necesidades de su población, Ucrania necesita energía. La Unión es solidaria de Ucrania desde el punto de vista humanitario, financiero, de armamentos, y tiene que serlo también a nivel de energía. En la electricidad, la red Ucrania ya no está conectada a la red rusa y funciona de manera aislada, lo que puede aumentar el riesgo de apagón. Una conexión de red europea a la red europea presenta muchas dificultades técnicas, sobre todo en la situación dramática en la que se encuentra Ucrania. Los trabajos técnicos de la Comisión, de los Estados miembros y de EMSO, el organismo europeo que reúne a los gestionarios de red de transportes de electricidad europeos, se intensifican para poder responder a este reto lo más rápidamente posible. Por otra parte, vemos cómo responder de la manera más rápida posible de tener en cuenta las otras necesidades de Ucrania en materia de carburantes concretamente. Los ministros piden también la securitización de las infraestructuras de energía de Ucrania, sobre todo las centrales nucleares. Nuestra segunda preocupación se refiere a la resiliencia y a la soberanía de nuestro sistema energético en esta situación excepcional. Todo el mundo conoce la situación actual. Rusia da el 40% del gas natural y el 30% del petróleo bruto y productos petrolíferos refinados de la Unión. A largo plazo queremos extraernos de nuestra dependencia de las energías fósiles rusas y de las energías fósiles a secas, y ese es el sentido del Pacto Verde. Cuando el GIEC acaba de publicar un nuevo informe alarmante, voy a empezar reafirmando nuestra voluntad firme de hacer avanzar la transición energética de la Unión, de no apartarnos, a pesar de la crisis, en servicio del clima y de nuestra soberanía. Queremos, por tanto, claramente intensificar las negociaciones sobre el paquete legislativo Objetivo 55. Por lo que se refiere a la situación más inmediata, el análisis y las simulaciones de la Comisión sobre la base de los trabajos nacionales, vemos que no hay riesgos para la seguridad de abastecimiento de la Unión. Para los próximos meses y la preparación del próximo periodo de invierno, los Estados miembros y la Comisión van a reforzar su coordinación para reforzar la capacidad de importación, en concreto en materia de GNL, optimizando la utilización de nuestros terminales para después optimizar el rellenado de nuestras reservas, para reforzar nuestras fuerzas de suministro, intensificando nuestro comercio con los países productores y aumentando la capacidad de producción, pero también consolidando nuestra resiliencia, poniendo en marcha mecanismos de reducción voluntaria del consumo. Este comercio se inscribe, por supuesto, en un contexto de fuerte volatilidad de los precios de la energía. Ya se han tomado muchas medidas en los últimos meses por parte de los Estados miembros para proteger a los ciudadanos y, en concreto, los más vulnerables de entre ellos. Queremos, por tanto, prepararnos a toda eventualidad y hemos pedido a la Comisión que actualice su comunicación sobre los precios de la energía, lo que ha llamado la caja de herramientas. El principio es prever medidas de protección excepcionales para los Estados miembros para reforzar la protección de los consumidores según modalidades adaptadas a todas las consecuencias posibles de un incremento de los precios de la energía. Bueno, pues voy a proponer a Kadri que tome la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Y buenas tardes a todas y todos. El Consejo de Energía de hoy se ha celebrado en circunstancias extraordinarias y trágicas.
cuando vemos que el pueblo de Ucrania está luchando por su vida. Este es el momento en el que Europa tiene que estar al lado de Ucrania. Así que Ucrania ha sido el tema más importante del orden del día, el apoyo a Ucrania. Como siempre, estamos trabajando estrechamente con Ucrania para apoyar las reformas y la modernización del subsistema energético. En los últimos meses ha acelerado la seguridad de suministro de ese país. En los últimos días he estado en permanente contacto con el ministro ucraniano Kurashenko de Energía. Y uno de los proyectos a largo plazo que hemos venido desarrollando ha sido la sincronización del sistema eléctrico ucranio con el sistema europeo, en lugar de estar sincronizado con el sistema ruso. Es algo muy importante para reforzar la independencia del sistema ucraniano. Y el mismo día que Ucrania realizaba el primer paso para la preparación de la futura sincronización con la red eléctrica europea, ese mismo día de puesta a prueba de la desincronización con el sistema ruso, ese mismo día las tropas rusas pisaron el territorio ucranio. Y las autoridades ucranianas ya nos han dicho que no tienen la intención de volver a conectar su red con la red rusa. Así que piden una sincronización de emergencia con la red europea lo antes posible. Técnicamente es arduo, pero pensamos que es tangible y es algo que podemos hacer para nuestros socios. He hablado hoy con el presidente del Consejo de Dirección de ENTSO-E y hoy en el Consejo he pedido a los ministros su apoyo a este proyecto y ha habido un consenso muy amplio en torno a la mesa. Así que sobre esta base vamos a avanzar con ENTSO-E para conectar el sistema eléctrico ucranio lo antes posible con el sistema europeo, lo que también va a suponer que Moldavia se sume al sistema eléctrico europeo. Vamos a continuar trabajando en el suministro de gas hacia Ucrania a través de las capacidades de reverso. Ya lo hicimos con Hungría, en el interconector húngaro, este invierno. También se ha incrementado la capacidad en el interconector eslovaco. Ucrania también necesita nuestra ayuda práctica inmediata y hoy he presentado a los Estados miembros una lista de peticiones que nos han llegado de Ucrania, necesidades urgentes, con cosas como diésel crudo, generadores eléctricos. Y tengo que decir que ya hay ayudas concretas previstas desde Polonia y otros países. Y, por último, tenemos que supervisar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania. Y hemos manifestado nuestro apoyo a la declaración de ayer de ENSREC. Vamos a continuar todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a Ucrania en su lucha contra la agresión que están padeciendo. Evidentemente que esta crisis va a tener repercusiones muy profundas, entre otras cosas, en nuestro propio sistema energético. Hemos realizado un ejercicio para velar por que la Unión Europea sea resiliente a posibles interrupciones de suministro. Estamos trabajando en la planificación de contingencia. Nuestro análisis es que la Unión Europea puede superar este invierno sin problemas. Los suministros de este a oeste continúan. Las previsiones son buenas. El uso del gas de los almacenes se ha reducido. Tenemos un 30% de los almacenes llenos. Además, hay planes nacionales y regionales totalmente listos. Pero aún así, continúa habiendo riesgo. Siguiendo las medidas adoptadas por la Unión Europea y la comunidad internacional para sancionar a Rusia, no podemos descartar que Rusia tome medidas de represalia que pueden impactar en el comercio de recursos energéticos. Eso va a ser un desafío, pero tenemos herramientas para poder asumir sus implicaciones. Hemos debatido la posibilidad de suministradores de gas adicionales, alternativos. La presidenta von der Leyen ya lo ha anunciado y yo estoy en contacto con suministradores alternativos de gas natural licuado y de otros suministradores de gas.
estaríamos hablando de 10 ppm por mes, el mayor nivel en Europa. Incrementar el nivel de LNG exige coordinación a nivel europeo, un uso máximo de las infraestructuras y garantizar que el gas llegue a los puntos donde resulta más necesario. También la Comisión ha anunciado que va a establecer una plataforma y grupos de contacto entre los Estados miembros relevantes y los operadores de gas natural licuado. En todo caso, vamos a acabar este invierno con un nivel excepcional muy bajo de gas almacenado en los almacenes de gas. Un 18% para abril en comparación con el 30% en años anteriores. Así que resulta imperativo que empecemos a planificar un nivel suficiente de gas almacenado antes de la próxima temporada de calefacción. Vamos a proponer medidas para integrar mejor las medidas de almacenamiento dentro de las estrategias regionales, así como reforzar la solidaridad entre los Estados miembros. Y voy a pedir a los ministros que aceleren la adopción de estas propuestas. En el entretanto, los Estados miembros en los grupos regionales de riesgo y de coordinación tienen que garantizar cómo pueden coordinar el almacenamiento suficiente de gas en sus regiones respectivas. No todos los Estados miembros tienen capacidades de almacenamiento disponibles en su territorio, así que la coordinación regional será fundamental. Algunos Estados miembros ya han anunciado que están tramitando por vía rápida legislación que imponga obligaciones mínimas de almacenamiento a nivel nacional, lo que ya es posible en la legislación de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen que concluir acuerdos de solidaridad con sus vecinos sin demora. Tenemos muy pocos ya finalizados de estos acuerdos. Esto es un elemento de nuestra arquitectura de seguridad que todavía no está presente y, evidentemente, no nos lo podemos permitir. Fundamental para la arquitectura de seguridad en Europa. Nuestra vulnerabilidad ahora mismo está clarísima. No podemos permitir que un tercer país desestabilice nuestros mercados de energía o que influya en nuestras decisiones energéticas. Tenemos que diversificar los suministros de gas y garantizar que todos los actores del mercado respeten las normas del juego. Y, claro, la solución en última instancia es el Pacto Verde. Tenemos que fomentar las nuevas soluciones en la medida que nos lo permita la tecnología. Y la Comisión está trabajando para reforzar la comunicación de la Caja de Herramientas de octubre para adoptar más medidas que frenen la volatilidad de los mercados. El debate de hoy va a orientar nuestro trabajo de los próximos días. Estamos listos a presentar nuestra próxima comunicación la semana que viene. En nuestra reunión también hemos hablado de la situación en el mercado de crudo, con los precios récord del barril Brent de petróleo. Y hemos hablado de la posible liberación de reservas estratégicas. Los Estados miembros tienen que tener unas reservas de como mínimo 90 días de reservas de petróleo. Los Estados miembros ahora tienen mayores reservas, más allá de los 90 días. La liberación de esas reservas es un instrumento muy poderoso que pueden utilizar los Estados miembros, pero, claro, siempre que se den las condiciones necesarias. Hoy los ministros han manifestado su disposición a actuar en el momento adecuado y nosotros vamos a coordinar la posición de los Estados miembros. Voy a estar presente en la reunión del Consejo de la Agencia Internacional de la Energía mañana, en el que se va a debatir esta cuestión. Y muchas gracias a Bárbara por convocar la reunión de hoy. No puedo exagerar la importancia de trabajar juntos en la situación actual. Tenemos que aprovechar nuestro poder colectivo con nuestras políticas para ayudar a nuestros vecinos orientales. Bien, vamos a hacer preguntas. Por favor, expliquen para qué medio trabajan y a quién se dirige la pregunta. Hi, this is Laura Dubois from the German Press Agency. De la DPA alemana, comisaria, ¿puede explicarnos? ¿Se ha tomado una decisión sobre la incorporación de Ucrania en la red eléctrica europea o todavía hacen falta pruebas técnicas? No es una decisión política. Hay un proceso en curso desde hace varios años y hay unos pasos técnicos que tomar
O sea que ahora, paralelamente a nuestra reunión ministerial, hubo una reunión de los reguladores de ENTSO-E, del ENTSO-E, y ellos van a hacer una cartografía de todas las condiciones necesarias que tenemos que cumplir para que pueda haber sincronización de nuestras redes. En circunstancias normales esto se hubiera hecho el año que viene, pero justo ahora pues está en modo aislado, o sea que tenemos que aumentar nuestra actuación por nuestra parte. Y hoy, en torno a la mesa, había una voluntad, un apoyo político claro para hacerlo. Sí, yo quiero ser muy clara al respecto. Los Estados miembros han dado claramente la señal de que entablemos esta sincronización. Hay aspectos técnicos, efectivamente, que comprobar y que examinar, sobre todo en materia de seguridad de la red, pero evidentemente estamos ahí para ayudar a nuestros aliados ucranianos y queremos llegar a esa sincronización. Estamos simplemente trabajando para hacerlo de la manera más segura posible. Una pregunta en línea. Yuri Sheiko. On vous entend pas. Ah, bon, je crois qu'il y a un petit problème technique, on reviendra. Me parece que hay un pequeño problema técnico. Más adelante oiremos su pregunta. ¿Aquí en la sala ahora? Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta sobre el debate en torno a los precios de la electricidad y el tema de los precios marginales del gas. Es verdad que la Comisión y algunos Estados miembros están en contra de revisar toda la estructura del mercado y disasociar el precio del gas del precio de la energía para llegar a un precio real que refleje, por ejemplo, el precio de las renovables. Ahora la situación es ya más fácil. La Comisión ya está desarrollando una reflexión en este sentido. ¿Ya se muestra más abierta a revisar esta estructura del mercado? Gracias. Bien. Todavía existe un apoyo muy claro al diseño actual del mercado entre varios Estados miembros que ven cómo nuestro mercado común de electricidad ha surtido muy buenos resultados para Europa, con un suministro permanente de electricidad y que también ha incentivado las inversiones en renovables. Hemos pedido al ACER, al regulador, que lleve a cabo un estudio para ver cómo poder abordar la volatilidad de los precios. Y el estudio estará listo dentro de poco. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer frente a esta cuestión. Estamos analizando ahora posibles medidas a corto y largo plazo en el contexto de la próxima comunicación que vamos a presentar la semana que viene. Y sí, nuestra prioridad pasa por mantener los beneficios del marco actual. Integración del mercado, competitividad e incentivos para el despliegue de renovables, de manera que los consumidores finales puedan beneficiarse directamente de la ecologización de nuestro sistema energético. Gracias. Bien, el principio no sería cuestionar el mercado energético, pero no se puede negar que hay un problema de volatilidad de los precios que deberá abordarse. Y estamos continuando los trabajos sobre esta cuestión junto con la Comisión. Isabelle Smets, pour contexte, une question en français.
Madame la Ministre. Señora Ministra, usted ha mencionado la posibilidad de poner en marcha mecanismos voluntarios de reducción del consumo. ¿Puede detallar el tipo de mecanismo en que está pensando? Por otra parte, Bélgica ha propuesto poner un tope al precio del gas a nivel europeo. ¿Se ha debatido eso? ¿Hay apoyo a este tipo de medidas? Y después ha mencionado la posibilidad de almacenamiento a nivel europeo. ¿Se ha evocado esa posibilidad? Bueno, en cuanto al control del consumo, es algo que tiene que hacerse en cada Estado miembro. Ya estamos reflexionando sobre ese tema porque forma parte de las medidas que podemos poner en marcha a medio y largo plazo para luchar precisamente contra nuestra dependencia a Rusia y a otros países. Entonces, para mejorar la resiliencia europea necesitamos trabajar en energías bajas en carbono, el desarrollo de energías bajas en carbono, las renovables concretamente, para no depender del gas, pero evidentemente también tenemos que controlar nuestro consumo. O sea que medidas que ya se han tomado hoy, medidas, por ejemplo, de eficacia energética en los edificios, de descarbonización de nuestra industria, pero también hay mensajes que lanzar a corto plazo a los consumidores particulares o a las empresas para hacer este trabajo de intentar ahorrar energía. Esto va a hacerse, por supuesto, en cada Estado miembro. Luego, usted hablaba del tema del precio del gas. Este es un tema al que voy a dejar responder a Kadri. La tercera pregunta, obligación de almacenamiento. Bueno, saben que hay una normativa distinta en cada país miembro. Hay países miembros que ya tienen una normativa al respecto. Vemos que esa necesidad de regular el almacenamiento cada vez es más apremiante debido a la crisis que conocemos. Entonces, ya hemos visto que había solidaridad entre nosotros porque todo el mundo, como decía Kadri, no tiene la misma capacidad de almacenamiento, pero también creo que tenemos que reflexionar para intentar armonizar nuestra reglamentación sobre el almacenamiento, pero por el momento es algo sobre lo que se está todavía reflexionando. Bueno, si me permiten añadir algo a este tema, efectivamente, varios Estados miembros ya han puesto en marcha legislación que introduce la obligación de rellenar los almacenes antes de que empiece la temporada de calefacción. Como dije en mi introducción, algunos ministros han anunciado que planean introducir ese tipo de obligaciones y van a proponer legislación nacional. Por supuesto, tenemos que estar preparados para la próxima temporada de calefacción. Una condición es que tengamos suficientes reservas y que no empecemos la siguiente temporada en la misma manera que hemos empezado esta temporada. Luego, los precios del gas. LNG es un producto que se comercia. Tenemos que encontrar distribuidores alternativos que nos ayuden a sustituir los volúmenes perdidos de Rusia. Ya el mes pasado vimos volúmenes inferiores que años anteriores. Tenemos que estar preparados para porque si esta tendencia continúa. Y esto significa que los operadores GNL que tienen la posibilidad de encaminar sus cargas a Asia, donde hay una demanda mucho mayor de lo esperado, esperan que el precio sea competitivo. O sea, en este sentido, nuestro poder de mercado nuestra demanda de GNL no es la misma que la demanda que hay en Asia. Y ese mercado GNL
hasta un nivel que no nos permite dictar los precios, pero tenemos que intentar minimizar los precios para los consumidores minoristas y cómo ayudar a nuestra industria con la volatilidad extrema de los temas. Pues esta es una de las posibilidades. Gracias. Peut-être peut-on essayer de redonner la parole à Yuri si la conexión fonctionne. Vamos a volver a intentar dar la palabra a Yuri a ver si funciona ahora la conexión. ¿Me oyen ustedes ahora? Sí. Sí. Oh, qué bien. Yo tengo dos preguntas sobre la sincronización de la red ucraniana con la red de Europa continental. En primer lugar, ¿me podrían comentar cómo ha funcionado la red eléctrica ucraniana durante este modo aislamiento? Porque al fin y al cabo era una prueba que había hecho Ucrania. ¿Cómo ha funcionado el sistema? Y no únicamente del aislamiento de la red, sino también en condiciones bélicas. Y mi segunda pregunta. Ustedes decían que los ministros se habían mostrado favorables a la sincronización de emergencia de la red ucraniana con la red de Europa continental. ¿Nos podrían dar alguna indicación sobre el calendario? ¿Podrían abundar un poquito más sobre el significado de esta conexión de emergencia? Muchas gracias por la pregunta. Sí, este modo de aislamiento, esta prueba ya está prevista desde hacía tiempo. Era una de las condiciones previas necesarias para continuar con la sincronización de la red de Ucrania y de Moldavia con la red europea. Así que era algo ya acordado con la red rusa. Se empezó en la noche del 24 de febrero con la prueba de desincronización con éxito. Se pudieron superar todos los pasos necesarios con éxito hasta el último. El último era la reconexión con la red rusa, pero ayer se tomó la decisión de que no se finalizaría ese último paso, la reconexión con Rusia, porque de dar ese paso serían de nuevo dependientes de la parte rusa. Y los pasos que todavía deben realizarse para llegar a la sincronización de emergencia. Nuestro ENTSO-E nos indicó a principios de este año que había de dar una serie de pasos técnicos antes para evitar perturbaciones en la red europea de manera teórica. Y ahora sabemos que en estas circunstancias bélicas no podemos pedir a la parte de Ucrania, que está luchando, que reparen los daños ocasionados por la actividad militar. No podemos pedirles a los ucranianos que hagan estas reparaciones en las próximas semanas. Así que tenemos que tener una idea clara de cuáles son los riesgos para nuestra red. Además, en el peor de los supuestos es algo que podría poner en riesgo la estabilidad de nuestra propia red. Esta mañana he mantenido una reunión con ENTSO-E y lo que me dicen es que técnicamente la sincronización de emergencia es posible, porque por ahora no se trata de comerciar, se trata únicamente de un medio de asistencia para evitar posibles riesgos de apagones, ahora mismo que continúan con ese modo de aislamiento. Es algo muy difícil, incluso para los países vecinos, poder suministrarles ayuda.
En este modo de aislamiento ahora todo es responsabilidad de los ucranianos. Y tengo que decir que, bueno, estamos trabajando con ellos de manera permanente. Y el calendario no depende de nosotros. No estamos hablando de días, estamos hablando más bien de semanas. Bonjour, Damien. Agence Europe, una pregunta técnica, a ver si he entendido bien. Entonces, en cuanto a la sincronización, ¿no va a haber votación de los Estados miembros? No, esto se decidirá por la organización por la red europea y esa organización se llama ENTSO-E. La organización de gestores de red y que tiene miembros, algunos no vienen de la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, hay 38 miembros. No voy a mencionarlos uno por uno, pero en fin, que hay más que miembros de la Unión Europea. Sí, si me permiten que añada algo. Es una cuestión técnica, o sea, necesitamos que las redes se pongan de acuerdo entre ellas para poder lograr hacer esa conexión. Pero la voluntad política está clara, hay que poder ayudar a Ucrania, hay que ver los riesgos y es todo lo que se está estudiando, pero tenemos que ver el equilibrio entre los riesgos, pero también las necesidades de Ucrania de conectarse para evitar un apagón que podría tener también consecuencias muy graves. Ese es el trabajo que están haciendo ahora los gestores de red. Una última pregunta en línea, Mónica. Hi, good evening. Buenas tardes. New York Times. Tengo una pregunta sobre las reservas estratégicas de petróleo, de crudo. La comisaria nos ha dicho que los ministros han manifestado su disposición a liberar estas reservas de crudo cuando llegue el momento adecuado. ¿Podría abundar un poquito más sobre esta cuestión? ¿Cuándo podríamos decir que se produce ese momento adecuado? Sí. En comparación con nuestra situación y nuestra dependencia del gas en el sector del petróleo, tenemos un sistema muy sólido de reservas estratégicas de crudo. Los Estados miembros tienen como mínimo unas reservas para 90 días. Y esto es lo mismo para todos los miembros de la Agencia Internacional de la Energía. Así que, conforme a nuestra legislación, podemos liberar reservas estratégicas parcialmente o podemos liberarlas cuando se producen interrupciones de suministro. Y ha pasado 3 veces a lo largo de la historia. El huracán Katrina y la guerra de Libia. Interrupciones o perturbaciones claras. Y hoy por hoy tenemos la guerra en Ucrania. Así que tenemos que estar preparados para esta liberación de reservas. Y además, muchos Estados miembros ya han anunciado que están enviando ayuda, parte de su petróleo, por encima de la obligación de los 90 días, a Ucrania, para apoyarla. Así que mañana tenemos una reunión del Consejo de la Agencia Internacional de la Energía para coordinar nuestra actuación con otros miembros de la Agencia Internacional de la Energía que no son países europeos. Sí, durante el Consejo muchos Estados miembros se han pronunciado a favor de movilizar parte de sus reservas de ser necesario. Ya se trate de suministro o ya se trate de perturbaciones demasiado acusadas en el mercado.
a sabiendas de que en el Consejo de la Agencia Internacional de Energía son los Estados los que se podrán pronunciar. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias por haberla